Tema que ha causado polémica en la Cuarta Transformación, gente seguidora de la Cuarta Transformación, crítica de la Cuarta Transformación, porque se habla de que sí hay una censura con esta ley. Hay gente que dice no, no hay una censura con esta ley, y eso es de lo que vamos a escuchar a la presidenta de México. ¿Qué sucede? Le comentan sobre esta situación, sobre las famosas leyes de censura, en específico lo que pasa tanto en Campeche como lo que pasa en Puebla. Si me lo permiten, estas son las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum. El tema de la censura, porque es que es increíble. O sea, ¿en qué país del mundo una televisora, que es una concesión del Estado, habla mañana, tarde, noche en contra de la presidenta con un montón de mentiras? ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado? Fíjense, me puse a investigar porque lo traen por el tema de Puebla, ¿no? El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio que presentó el gobernador Armenta. Y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales. Que tenga que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados. Ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla. Y en todo caso que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos. El caso de Laida Sansores, que vale la pena revisarlo, que es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En mi caso, lo he dicho en cualquier tema, es libertad de expresión. Pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido político de esta persona, vinculadas a su físico, no tiene nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina. Entonces ahora que estuve con Laida, ella dice, bueno, es que en algún momento tiene que resolverse este problema de violencia de género tan fuerte contra las mujeres, por un problema que no tiene nada que ver con la forma en que gobiernas o lo que hiciste o lo que no hiciste, sino con el físico de la persona. O con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer. Entonces, vale la pena discutir, porque eso no tiene que ver con la censura. ¿Hasta dónde puede llegar una crítica de este tipo? Repito, en mi caso, libertad de expresión. Y ese es lo que pensamos en el movimiento. Pero son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar, o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar. Cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia. No se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle, oye, quita este reportero, quita esta persona, como era antes, porque me está criticando, me está molestando. Entonces, repito, el tema de la Guardia Nacional, que es pura ignorancia y que lo traen hoy no sé cuántos columnistas, y el tema de la censura, que también vale la pena ver de dónde salió, siempre defendiendo la libertad de expresión. Un tema que me llama mucho la atención con estas dos leyes, y como dice la doctora, si se tiene que clarificar, sería importante. Más que clarificar, sería muy importante, o no sé si a lo mejor esté redundando, y si lo estoy haciendo, una disculpa. Tendría que darse a conocer más. Tendría que los cuestionamientos, las mesas, el debate sobre el tema, tendría que exponerse. ¿Por qué? A ver, aquí hay una situación con la doctora que se me hace una línea muy delgada al respecto. Y estas son de las cosas que con la doctora yo no comparto en muchas ocasiones.
Primero, me llama la atención porque dice, hay dos reglas o estas dos leyes, la que se hace en Puebla y la que se hace en Campeche. Ujú. De las leyes que se hacen en Puebla y que se hacen en Campeche, una es la del ciberacoso. En términos generales, diciendo la palabra ciberacoso, no me parece mala idea. Sería muy importante revisar cuál es el desglose que tiene esta regla del ciberacoso o esta ley del ciberacoso para que pudiera entrar en cuestión. No solamente ella, sino también la situación que comenta Laida Sansores, que en el punto que comenta la doctora Claudia Sheinbaum, tiene razón. En la parte donde, la doctora dice, no se tiene que denigrar, y es una cosa que a lo mejor para muchas personas esto puede ser trivial. La realidad es que no. Tenemos que dejar y tenemos que quitar de nuestra forma y vocabulario la situación de denigrar a una persona y más con esa situación machista. ¿Existe? Claro que existe. Lo he comentado aquí. Hay situaciones en donde de repente es estos falsos, el buenondismo, donde hablan y mis compañeritas y sí, claro, y llegan de esta manera y son altamente caballerosos y a sus pies si no le rugen y madame por aquí y madame por acá, como si eso en verdad, el hacer eso te permitiera decir que eres una persona educada, y una persona educada que es lo primero que tendrá que hacer al momento de ser educada es respetar a una persona, no importando ser hombre o mujer. Por eso esa idea estúpida de la caballerosidad no habla de que una persona sea educada, sino más bien que tiene los mismos preceptos y los mismos principios que se han tenido durante generaciones para decir cómo hay que tratar a una mujer desde el machismo. Las damitas, exactamente. Y en esa parte creo que se tiene razón. Es algo que es cierto y con lo que se viene trabajando. Déjenme poner el marco nada más hasta ahí con lo que dijo la doctora, porque para mí el marco es más amplio, ¿ok? En este punto me parece bien, mientras se especifique bien esta situación, es importante para que también no se prostituya este tema, como abiertamente lo está haciendo la señorita Ili, que no hay día que no se cuelgue al respecto, Eali, perdón, que no hay día que no se cuelgue al respecto sobre el tema. Y no puede recibir una crítica porque en cualquier crítica que tiene es un machismo con alguna situación exagerada. Un machismo pasado, un machismo tergiversado, un machismo pasivo, un machismo activo, y ya es hacerle a la mamada con el tema. Y no asumir que tienes crítica al respecto sobre lo que estás haciendo o no haciendo, o incluso sobre el comportamiento. Y que tampoco en una situación de género se tenga que ocupar o se tenga que tergiversar o malinterpretar a huevo, a modo, para tener una herramienta con que joder a los demás. Porque esa herramienta se va a romper, ¿saben cuándo? Cuando esa herramienta esté en las dos direcciones. Y ese es un punto al que quiero llegar. Me parece perfecto y claro que existe y a uno lo toca verlo uno en el día a día, inclusive en la red social nos toca verlo mucho. Incluso nos toca verlo en gente que dice que no lo es y lo es. Y lo dice y se nota leguas. Y el análisis y la crítica que tiene, hay una misoginia, hay un machismo muy grande y siempre tienen un pretexto al respecto para ello, para justificarse. Pero lo que no es pretexto es lo que ha hecho Lili Telles, lo que hace la señorita Eali, lo que hacen muchos personajes para decirles, están trabajando pinche, ¿por qué tiene estas actitudes? Porque cada vez que se les cuestiona o lo sacan de contexto como lo hizo Xóchitl Gálvez con Andrés Manuel López Obrador, e incluso es una idea tan mal utilizada que una de las tonterías más grandes que existen y que la cuarta transformación lo tiene desde tiempos de Andrés Manuel, es ocupar ni siquiera bien el concepto de paridad y una idea de paridad absurda. Y déjeme ejemplificar un poco esto para llegar al punto. Pongo un ejemplo con un pequeño paréntesis en donde hay muchas burlas en las redes sociales por un niño
que cuando le ponen dos muñequitos, uno más acercado a él entre moreno y lo que conocemos como razas más oscuras, morenas negras, y un muñequito que representa razas más blancas. Y el niño le dicen, ¿tú cómo te ves? ¿A quién te pareces más? Y él señala el muñequito blanco. Y no es por raza, lo señala porque siempre nos han puesto que ese color identifica el bien y lo oscuro identifica el mal. Es lo bueno y lo malo. Y cuando tenemos situaciones raciales, confundimos ambas cosas y confundimos a los jóvenes con él. Y eso es lo que le pasa a ese niño. Lo que pasa es que inclusive las redes sociales han ocupado ello para hacer de una forma irresponsable utilizar ese video, incluso. Enrique, ¿por qué pones ese paréntesis? Bueno, ya saben que aquí hay que explicar las cosas, no es ser mediáticos para comentar los temas. ¿Qué sucede? Una vez teniendo esto, una vez haciendo esa comparación, esa situación, pues estamos generando un problema para más adelante educacional, en donde cuando hablamos de paridades, si las paridades traen una mayoría de mujeres, está bien. Si las paridades traen una mayoría de hombres, está mal. Y esa es una idea. Así es, la tele lo puso como una raza superior y estamos teniendo también el error exactamente, Fer. Lo mismo con este tema. No estamos trabajando el tema de fondo y eso es una realidad. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque no estamos viéndonos o buscando vernos como una situación de equidad e igualdad, de vernos como seres humanos y no las falsas equidades o igualdades donde equidades y tiene que haber 5 hombres y 5 mujeres. Y puede haber 5 mujeres y 4 hombres, pero no puede haber 5 hombres y 4 mujeres, porque eso sí está mal. Ni siquiera se trabaja profundamente en los conceptos de equidad. Y ese es un problema muy grande. Se generaliza tanto que se malinterpreta horriblemente los conceptos de equidad y de igualdad. Y hasta ahorita, tan ha sido malo que se manipula mucho con ello. Pongo un ejemplo y que no me lo toma mal. Recientemente lo decíamos con la doctora Claudia Sheinbaum. Tiene una foto poderosísima cuando estuvo en el G7. Todo el mundo volteándola a ver. Y leo un comentario como el de Arlene Medrano, que le mando un abrazo muy grande, que sale en la mañanera 360, y que creo que hace un muy buen trabajo junto con Miguel, que a ambos les mando un abrazo muy grande, igual que a Aurora. Los veo todos los días. Pero no comparto el cómo de repente Arlene maneja forzosamente que hay que meter el tema de mujer por ser mujer y aunque parezca que no, lo ponen como una situación de superioridad, una situación absurda. Y no es sentirse menos ni nada por el estilo, sino que simplemente cuando hacemos un análisis, no podemos poner en el análisis que en la foto estamos contando cuántos hombres y cuántas mujeres hay, en vez de hablar de las capacidades que tienen esas personas. Y perdón, se vuelve limitante demasiado. Y es más, se vuelve para mí inclusive una situación que va a caer rápidamente en lo arcaico. Así es, Jesús, así es, Abse. Es por capacidades. No nos interesa si arriba hay 8 mujeres por capacidades. Incluso esta situación, hasta en el propio cine, ojo, ya ha causado estragos. Al propio Disney le ha causado muchos problemas esto. Demasiados. Exacto, no tiene que buscarse que sea un disparate. Y eso es algo que yo no comparto. Y perdón, yo sí creo que eso es un error que tiene mucho la doctora Claudia Sheinbaum. Sé que su gobierno como mujer, tiene que ser un gobierno feminista, pero el gobierno feminista no está buscando separar a hombres y mujeres, buscar esas superioridades, no. Así es. Así es, equidad no es paridad. Ese es un punto al que voy, como lo que sucedió.
en donde para hacerlo de una manera más sencilla, bien si son más mujeres, mal si son más hombres. Ahora nos están enseñando que por el hecho de tener pene tienes menos oportunidades. ¿Dónde está el real feminismo que está peleando por equidades? Me pregunto, ¿por qué no se habló y se hicieron las elecciones correspondientes? Que en este caso fue tombolear esa última posición. Esa quinta persona, tombolear si era hombre o mujer. Y tombolearla en todas las posiciones. La paridad es una situación retrógrada completamente. Porque la paridad nos hacen hacer eso que yo no comparto con Arlene Medrano. Que estamos más preocupados por ver cuántos hombres o cuántas mujeres hay. Porque con todo respeto, no es contar cuántos hombres o cuántas mujeres hay en esa foto. Era más sustancioso decir en esa foto, no hay que, es que ya hay 4 mujeres, es Giorgia Meloni, es una ultraderechista. No tiene nada que ver si es mujer u hombre, es una ultraderechista, critícale eso sustancial. Eso es lo que deberíamos de ver. Es Macron y el cobarde comportamiento que han tenido. Von der Leyen, patética dirigente. ¿O qué? ¿Me van a censurar porque como es mujer tengo que forzosamente hablar bien para que crean que sí estoy con las situaciones de género? No. Estábamos hablando de que Claudia ahí se veía como la mujer más poderosa y no estábamos contando cuántos penes y cuántas vaginas habían. No nos interesa eso porque no se piensa con el aparato reproductor. Exactamente. Y eso es lo que me preocupa. Y eso pasa mucho en la cuarta transformación. Pasa demasiado. Incluso fue la crítica que hacíamos más allá de si nos caía bien o no Cuauhtémoc Blanco y lo que sucedía con el caso y con el tema Cuauhtémoc Blanco. Y esto pasa con muchas personas, reitero, en la cuarta transformación. Y cuando no están en contra, lo más fácil decir es que es micromachismo, nanomachismo, femtomachismo, yoctomachismo, machismo disfrazado, machismo tangencial. Siempre le vamos a encontrar una mamada para que a huevo sea machismo y no más bien ignorancia o inclusive tener problemas de identificar qué es exactamente lo que estás peleando. Y este problema sí es muy grave en la cuarta transformación. Incluso creo que aquí lo sabe manejar mejor Clara Brugada que la doctora Claudia Sheinbaum. Así es, hay mucha gente en la cuarta transformación que repite por quedar bien. Empecemos a educar a la gente realmente por las capacidades. Defendemos que a la doctora siempre la quieren minimizar cuando tienen las capacidades. Me enojaba yo en el canal cuando alguien me decía, sí, pero incluso también el tema, mi estimada Celina, incluso también el tema. En el canal me enojaba porque había una persona que a los 2 días cuestionaba que nos estaba fallando Claudia Sheinbaum si no daba ningún argumento. Y defendía yo a la doctora porque decía, no es cierto. Yo conocí el trabajo en la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, ustedes no lo conocieron. Quien vivió en la ciudad y venga a cuestionar el trabajo general que hizo en la ciudad, tiene pedos, nunca vio lo que hacían. Por ejemplo, eso, Laura. Por ejemplo, esa situación. Porque ¿qué hacen? Que con la paridad, de esa manera, forzan las cosas. Deja que la gente vote, por lo menos en esa última parte. Me hubieran dicho que por lo menos hubiera 4 mujeres y 4 hombres, lo entiendo, y aún así no estoy de acuerdo. Porque si va a haber 4 mujeres que no son capaces, para mí, no me gusta su currículum, tengo que votar por 4 que sí son a huevo, que tengo que votar por 4 personas a huevo, no se me hace necesario.
porque también es otra situación en el ámbito o en la situación, no creo que malintencionada, también tengo que decirlo, pero creo que mal estructurada, muy mal, patéticamente estructurada, y aquí en México lo que llevamos muy mal y patéticamente, a mí no me gusta, lo digo abiertamente, y sí lo clasifico patéticamente, por el hecho de las paridades, no tiene ninguna justificación la paridad, y es algo que siempre le critiqué a Andrés Manuel. La primera vez que critiqué la paridad con Andrés Manuel, se me fueron como 100 suscriptores, por cierto. Pasa nada. No tiene sentido. No hay ninguna justificación. El objetivo es diferente. Esta es otra. Y ese es un punto al que quería llegar. La situación de los prejuicios. Inclusive, también hay otra, que de repente nadie lo dice. El odio hacia el hombre disfrazado de empoderamiento femenino. Y eso también lo hay. Y puedo entender que haya una cierta animadversión por lo que ha pasado desde siglos. Porque eso tampoco lo podemos ocultar. Eso sería todavía mucho más torpe. Pero hay que entrar en este tema de una manera diferente. Y hay que aprender también a vernos de forma diferente como seres humanos con los errores, virtudes y defectos que se puedan tener al respecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso, ahora sí que me abrí un poquito y por eso hacía la explicación. Porque hay un punto en donde dice la doctora, sí, por la crítica, ¿y por qué? Porque una mujer y la parte misógina. ¿Y qué pasa cuando hay también esa misma crítica a un hombre? Lo que no me gusta de la presidenta y lo que nunca me ha gustado de la presidenta, y lo digo abiertamente, es por qué nunca tiene que mencionar que también puede pasar en la otra dirección y que está sucediendo porque se lo hicieron a Andrés Manuel. Ya deje que a mí me haya pasado, deje que a otros compañeros les haya pasado. Le pasó al propio Andrés Manuel. Lo atacaron de esa manera. ¿Por qué no empezamos en ese real feminismo a ser incluyentes con hombres y mujeres? Por eso es la parte que luego se critica de las agendas. Cuando, por ejemplo, en el lenguaje que yo no comparto, en el lenguaje que quise incluyente, no es incluyente, es excluyente. Incluso viene de un tratamiento mal llevado de lo que es el lenguaje. Es parte del discurso woke capitalista, decía Celina. Oye, es parte de la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene algo que tiene que quedar muy en claro. La ultraderecha tiene la finalidad de que puntos muy importantes que tienen minorías no se tomen en cuenta. Les está dando una mala fuerza para después desvirtuarlas. Y lo que está buscando es que a nivel internacional, esas agendas que tienen situaciones muy valiosas, la agenda feminista es una situación profunda y que incluso es un error en la manera en cómo se está tocando, porque se excluye al hombre cuando el hombre también es parte de esa agenda. Un error decir que el hombre no puede hablar de esa situación. Claro que también ni se ve afectado. Vean simplemente lo que sucede en estos tiempos. Vean lo que le pasa a los jóvenes. Vean cómo inclusive un joven que puede llegar en buen plan a decir a una niña, ¿me gustas? Ya no lo puede hacer. Ya no se puede acercar a eso. Porque entonces hay que tomarlo como acoso. Se han afectado incluso las relaciones sociales en ello. Y no es broma. Con los niños ya no es sencillo eso. Con los jóvenes ya no es sencillo eso. Yo creo que, y lo insisto, a mí me preocupa porque entre las situaciones de prejuicios, de odios, de falsa misoginia, o de misoginia disfrazada, de misandria disfrazada,
de machismo disfrazado en hombres y en mujeres, se tratan todavía muy mal estos temas. Y este tema en lo personal, para mí es como el caso de hablar de las energías renovables. Es un tema del que se tendría que seguir hablando y del que se tiene que seguir trabajando para que entren de forma óptima. Y aquí queremos impulsarlo de esa manera. Les pongo un ejemplo. En la UNAM hay un mal tratamiento de esta situación. Me parece perfecto que se hable de los temas de género y que la UNAM tenga que ser cabeza y tenga que ser vanguardia en ello, pero no del woke capitalismo. Inclusive profesores que por hacer una materia al hervor, en vez de prepararla bien, tienen a profesores dando clase que no están preparados para hacer eso. No lo están. Y la intención no se me hace mala. Yo no estoy en contra de que se hable de género y que se trabaje con ello. No estoy en contra, me preocupa porque todo se malinterpreta y la agenda no se está llevando como debería. Es que, mi estimado Luis, si en la agenda feminista un hombre no tiene ningún problema, no hay un choque cuando se empieza a revisar eso es porque quien lo está haciendo está llevando muy mal la agenda. Por eso, sí la hago la crítica a Arlene con todo respeto. No hay justificación para seguir siempre, ser tan recalcitrante, incluso al principio del programa. Mucha gente se les fue a la mañanera 360 porque Arlene no permitía trabajar a Miguel. Y porque si Miguel no se adapta a la narrativa que ella trae, impuesta por, con todo respeto, una persona que no porque se haya pintado en el cuerpo nombres de personas y le caiga el buenondismo, porque antes no se comportaba así. Antes tenía otro comportamiento y no malo. Simplemente tenemos que ser naturales, porque el feminismo es una situación natural. Entonces a mí me preocupa y cierro el tema y me alargué porque la doctora habla en ese tema y comenta algo que es muy importante. Y es que a las mujeres, incluye a los hombres, doctora, incluye a los hombres, también son parte. Es más, le digo algo, votamos más hombres que mujeres por usted. Y claro que va a pelear contra hombres machistas, no se preocupe, nos tiene a nosotros para defenderla y para estar peleando contra ello. Y bienvenido a platicar de este tema para tener una mejor relación entre hombres y mujeres. México puede ser un parteaguas a nivel mundial para quitar las agendas de Vox, para quitar la agenda que tiene el PAN, que tiene el PRI, que tiene Eduardo Verástegui. No nos interesa eso. Hay gente que sí queremos evolucionar como seres humanos para tener una mejor relación entre hombres y mujeres. Y es un tema complicado porque simplemente hablar de seres humanos son demasiadas variables. Claro, no nos podemos negar a discutir sobre esto, a escucharnos. Entonces, yo invito a esa parte y invito a la doctora a decirle, adelante, yo no comparto desde un inicio y esta parte se lo he criticado. Y se lo he criticado porque hay una negación a seguir hablando de ello. Incluye a los hombres, inclúyalos. Somos parte. También somos parte fundamental del respeto que tiene que haber hasta propios hombres, propias mujeres, porque el propio machismo también es una manera de cambiar la forma de ver las situaciones entre hombres. Entonces,
Esa es la parte a la que invito. Y a todos nosotros igual. Y discutir el tema siempre va a ser necesario. El tema existe. El machismo existe. Es una actitud, es un comportamiento de todos los días. No son acciones disfrazadas, no son estadísticas. No somos menos machistas porque permitamos que exista una paridad y tenga que haber más mujeres que hombres. Eso no nos hace menos machistas. Ni a hombres ni a mujeres, porque el machismo está en ambos, afectó a ambos. Eso también hay que reconocerlo. No nos hace más feminista que un hombre o una mujer hable bien y diga de nuestras compañeritas o esté todos los días contando cuántas vaginas ya están en la Cámara, cuántas vaginas son presidentas en el mundo. No es necesario eso. Y que qué bueno que haya menos penes. Porque con ese comentario de lo de Arlene, lo decía y lo digo de la mejor manera, y es con todo respeto, y claro que lo cuestiono, y claro que me aviento a que pueda ser criticado, y perdón, pero lo que estoy diciendo no es falso. Cuando hablan de esa foto y ver cuántas mujeres y cuántos hombres hay, entonces entre menos hombres haya, es mejor porque va a haber más mujeres, es lo que nos están enseñando. Hombres malos, mujeres buenas, luego no se critiquen, que le digan a un niño, ¿cómo te ves? Pues me veo como mujer, porque si soy hombre soy malo. ¿Han escuchado cuántas chicas tienen hasta inclusive distorsionado la idea de que ya por el hecho que eres hombre vas a lastimar a alguien y vas a hacer? No. Hay un daño psicológico muy grande que el propio machismo, eso es una herramienta que hasta la fecha nadie habla y se trabaja sin ser machistas y siendo feministas también. Y es un tema que nos incluye a todos, porque tendremos amigos, amigas, hermanos, hermanas, compartimos con medio mundo. Porque en las redes sociales se infecta con memes y se infecta con las ideas libertarias brutalmente para desprestigiar feminismo, porque inclusive se han distorsionado las agendas. Y eso es parte del woke capitalismo, porque el wokismo es otra situación completamente diferente a esto. Y a otra que invito, no desvirtuemos el feminismo falso que ponen los woke capitalistas con el feminismo real. El feminismo real no está peleados hombres y mujeres. No lo están. Y es un problema que por lo tanto no se tiene de la noche a la mañana. Es un problema del que se tiene que trabajar, del que se tiene que seguir hablando. Porque también luego partimos de que la gente habla de perfecciones. Hay cegueras de taller. Hay mujeres y hombres que tienen acciones de ceguera de taller y que no se han dado cuenta que en su vida han sido machistas. Y si eso pasa y nos damos cuenta, qué bueno. Estamos para eso, para mejorar, para ir cambiando, no para señalarnos, no para cuestionarnos. Por eso insisto, no es señalar cuántos penes o vaginas hay. Es señalar cómo vamos cambiando para vernos por igual. Para vernos con que cuando nos critiquemos y cuando hablemos de lo pendejo, pendeja que es alguien en el lenguaje coloquial, es porque no da el ancho para estar en esa posición, hacemos esa crítica. Y digo en el lenguaje coloquial. Que podamos hacer la crítica y decir no da el ancho. Sí, ella o él. Y que no nos cueste decirlo porque en el fondo tiene que haber forzosamente más mujeres que hombres, porque así vamos ganando. Esto no es de ganar qué. Esto no es como las guerras. Ni en las bandas, es como ni en las guerras. No es que alguien gane o pierda. Si esto no se entiende, perdemos todos. Si esto se entiende, ganamos todos.
Por eso ese tipo de agendas, con todo respeto para quien se comportan así, de las compañeras, traen una serie de complejos muy grandes dentro, de odios, de animadversiones, o de plano no entienden absolutamente nada de lo que dicen. Mi estimada Pecosita, y te ofrezco una disculpa, te mando un abrazo muy grande para ti y para mi estimado Alex Corazón de León. Entonces, en esta situación con la ley de censura, primero, este tema es complejo, porque es lo que ponen para la ley de censura. Segunda situación en la ley de censura. Sí es importante revisarla. He visto que muchos compañeros han comentado la ley de censura. A mí de primera línea, yo no comparto con la presidenta que las leyes de censura existan. Pero lo que dice la presidenta es cierto. Oigan, es que hay un acoso, hay un golpeteo, hay esta parte, es cierto. Y ahora yo le pregunto a la gente que muchas veces en estos espacios nos han dicho, es que ya tiene que haber una manera de decirles basta a esa pinche derecha, a esa gente que se la pasa jodiendo, que se la pasa haciendo una crítica duro y dale sin fundamento, que se exageran, que se pasan de rosca. Pues ahora que la hay, ¿por qué nos quejamos? ¿No? Otro tema complicado, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice, no es lo mismo pedir al diablo que verlo venir. Por eso insisto que cuando se hablan de estas cosas, cuando se habla de esta situación de ¿hasta cuándo la derecha? No es algo mediático. Porque ya que tuvieron su ley mediática, creo yo que hasta el momento de lo que he revisado, hay muchas cosas que todavía se te tendrían que estar checando. Ya no es igual, ya no gustó, ¿verdad? Por eso tenemos que seguir en esta revolución de las conciencias, ¿vale? Sí, porque aparte pasa eso. Hemos llegado, ¿cómo sabemos que la agenda wokista entra? Pues con el falso buenondismo. Con el falso feminismo, el falso sí, estamos ahí, por eso digo, son buenonditas y son hasta falsos. No te permito que le alces la palabra a una dama. Y ya el hecho de ocupar eso, ya trae un dejo machista muy cabrón. Siempre que hay un respeto, en los respetos hay que aprender a poner límite. Y el problema es que aquí hay que aprender a entenderlos como sociedades, a marcarlos como sociedades. Por eso, cuando en esto se mal ocupa, que Julián Mazoy, cuando Claudia Sheinbaum, Lula le agarra de la cabeza y le da un beso, ya dijo que es un super machista, y había que decirlo. Eres de SDP Noticias. Nada más le haces a la mamada junto con Poncho Gutiérrez y con Cayo de Hacha, porque eso es lo que les manda Federico Arreola. Hacer morbo. ¿Y qué hacen? Que tocan un tema de forma irresponsable y distorsionan el tema. Inclusive, ¿por qué está él y por qué está Poncho ahí? Vamos a decirlo también. Poncho se ha venido descarando desde hace mucho tiempo, con los videos absurdos que tiene de izquierda o derecha, poniéndoles clichés, según peleándose con tumbaburros en el canal de un güey que hace podcast para bobos. Y eso es lo que han hecho, solamente se han colgado de lo que les conviene. Hace lo mismo que Cayo de Hacha, hay que decirlo tal cual. Pero como suena gracioso y bonito cuando está en la mesa y saca sus chistoretillos, pues no deja de ser lo mismo que nos quieren vender con Chumel Torres. Porque no tiene ni punto de comparación cuando lo ponen en la mesa Manuel Pedrero con Jairo Calixto. No hay punto de comparación con Jairo. Jairo tiene una esencia completamente diferente. Y lo digo abiertamente porque ellos ya han empezado a desvirtuar muchas situaciones, muchos temas, y poco a poco así se meten las agendas. Y ese es el problema de cuando tienes un patrón como Federico Arreola, que nunca ni será ni ha estado en la cuarta transformación, ni es 4T. Es un güey que se cuelga de lo que le deja dinero. Por eso se llama CDP, se colgó de lo que era el sendero del peje.
y que lo que es ahora, lo que era antes, no tiene absolutamente nada que ver. Así es, dice, y lo digo abiertamente con esto, se tiene que hablar. Y si recibo críticas de todos ellos, adelante, bienvenidos, pero vamos a tocar el tema, porque no hay nada en contra de ninguno de ellos. Sí, cuando se ocupa la cuarta transformación a modo para monetizar. Porque hablando, diciendo la verdad, e incluso tocando este tema, se pudiera monetizar muy bien, porque se podría abrir los espacios en las redes sociales para que este tema en verdad se tratara y no solamente se manipulara para generar morbo, generar marketing. Si eso nos quejamos de lo que sucedía en los otros medios, ¿por qué hacer a las redes sociales iguales? ¿Por qué no ser genuinos? Yo no diría muchas, Margarito. Yo diría muchos, porque hay hombres y mujeres pseudofeministas. Muchos, muchos. Es en los dos. Es un tema que se distorsiona muchísimo. Entonces, palabra machismo. Gracias, profesora de Libertad. Lo leemos. Según el diccionario de la lengua española, actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres, forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. Y es que desde niños se enseña. Por eso es una revolución de las conciencias e implica eso. Gracias por poner gracias por preguntarlo, mi estimada Celina. Entonces es un tema en el que todos le tenemos que entrar. Todos le tenemos que entrar. Es más, inclusive si quieren, quiten el feminismo. Es un tema en el que tenemos de entrar, de aprender a respetarnos como seres humanos, simple. Que eso es lo que pelea el feminismo. Y eso es bien importante. Y no hacerlo mediático. Tampoco. Son temas que se tienen que tratar con profundidad, porque como somos seres humanos, y cada ser humano es una infinidad de variables, hay que tratar muchas actitudes, muchas cosas. Por eso hay que platicar qué sucede, qué nos pasa, aquí nos encontramos, qué situaciones hemos llevado, qué situaciones hemos tenido. Mi estimada Ana María, te mando un abrazo muy grande. Y para despedirnos, vámonos con el siguiente tema. Si me lo permiten aquí, en esto con la ley de censura. Cierro con algo. La ley de censura, ya que empezaba con esto y lo tocó la doctora, lo pongo de esa manera para decir, doctora, hay que este tema se tiene que seguir platicando. Se tiene que seguir hablando. E invitamos a que nos incluyan a todos para hablar de este tema y seamos abiertos para hablar del tema. Porque es un tema que existe, es un tema real. Y no podemos venir a hablar del tema partiendo de marcos erróneos. Y la otra, en la ley de censura, insisto, solo lo dejo abierto. Todos aquellos que se cansaban y decían, basta ya, tiene que haber algo que marque una línea a esto, que les ponga un alto, ya lo tienen. Ahora, ¿eso gusta o no gusta? Interesante, ¿no? Yo no estoy a favor de ninguna de las dos. Pero tampoco lo he dicho, debería de haber una línea que delimite a estos personajes. Se la va a existir y se llama revolución de las conciencias. Y eso nos va a costar mucho tiempo. Vamos a darle átomos, si me lo permiten, y déjenme darle a la cortinilla, porque vámonos con lo de trompetas. Donald Trump, premio Nobel.